Desde hace ya algunas semanas, Ignacio Mier, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, estableció varias mesas de trabajo. La intención era presentar estos trabajos. Acudieron estos tres ministros y le doy la bienvenida a nombre del doctor Leonardo Curcio al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Ignacio Mier se encuentra ya conectado con nosotros. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de que me den oportunidad en ausencia de mi querido doctor Leonardo Curcio, que contigo, Jaime, puede entrar en contacto con tu auditorio, triste porque me acabo de enterar a través de ustedes de lo que le pasa a Jorge Berry. Sí, muy lamentable y muy atentos a lo que ocurra con la salud del periodista Jorge Berry. Coordinador, ¿qué balance hace de la reunión del día de hoy? Veíamos sus declaraciones, se abre la puerta a establecer una reforma integralmente donde todos participen en lugar de que exista una imposición. Esto es muy pues importante que ocurre en un México tan confrontado, luego en ideas, en posiciones, que existan estas voces, diputado. Sí, mira, nosotros a raíz de todo este debate que se ha suscitado con relación al Poder Judicial, concretamente a dos de sus órganos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están los 11 ministras y ministros, y el proceso por el cual son designados, por otro lado, los fallos que han hecho diferentes magistrados y jueces, sobre todo en materia administrativa o de los especializados en materia energética, obligaba una revisión, o también muchos en materia penal, derivado de este tema con la delincuencia organizada y la manera que son verdaderas puertas giratorias lo que se estaba siguiendo, amén de que por otro lado también estaba el tema de los salarios y las contraprestaciones y prestaciones que tienen los ministros y los altos funcionarios del Poder Judicial. Fue que hicimos este conversatorio. Primero, lo que queríamos era pedir la opinión a especialistas académicos, investigadores, institutos, barras, y también a quienes habían tenido la oportunidad de servirle al Poder Judicial como ministros. Y de tal manera que una gran participación, fue variada, y lo que tomamos de punta de lanza fue discutir, analizar, revisar lo que establece la Constitución en su artículo 96 del procedimiento para designar de manera indirecta a los ministros. Bueno, ese fue la chispa, pero ya estando en los conversatorios empezaron a cuestionarse otro tipo de cosas que nos llevó a ampliar la expectativa. Y no porque nosotros lo hubiéramos impulsado, sino que finalmente se abría un espacio para reflexionar de manera civilizada, respetuosa, de diversos temas y cuestiones que están afectando la justicia cotidiana, la gente que nos escucha en este momento, ¿no? Entonces, hay un clamor de que debe de haber justicia. Más allá de que también se tenga que revisar la cuestión presupuestal económica, lo cierto es que había un problema severo. Por ejemplo, claro, no sabemos, salió ese tema hoy precisamente, estando presente en representación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Maínez. Hoy salió a relucir un tema que lo planteó el Partido de Acción Nacional, es si han evaluado, cómo han evaluado tanto la Suprema Corte como la Judicatura Federal, la reforma que se realizó de manera integral en 2021. Sí, ¿no? Que encabezó Arturo Saldívar. Así lo es. ¿Y qué ha pasado después de 2 años? ¿Cómo evolucionó los aspectos centrales a los que atendían, ¿no? La evaluación del desempeño, el servicio profesional de carrera, la promoción judicial, la revisión de la estructura orgánica, el acabar con feudos que tenían en algunos circuitos magistrados que colocaban a toda la familia, la celeridad en la elaboración de las sentencias, en fin, todo esto que tenía que ver con el desempeño no se ha evaluado. Por otro lado, empezó a cuestionarse también la manera tan indiscriminada del uso
de los juicios de amparo, Exacto. que sí que ha generado un verdadero conflicto entre las fiscalías de los estados Ujú. y los jueces. Entonces, todo eso empezó a revisarse. El juicio de amparo viene de 1956 en otro México, el México de Santana, que quería poner impuestos hasta las ventanas, recordarás. Ajá. Y también algo que salió a relucir precisamente por el ministro Cosío, de por qué razón existía, si es infuncional, si no existe en ningún otro país, que quien preside la Suprema Corte sea al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura, lo que tiene de evaluación, de fiscalización, de la Suprema Corte y el otro órgano, que es el tribunal. ¿Por qué recaía en la misma persona? Bueno, ahí nos comentaron que fue derivado no de una revisión sobre cómo eso Sí. permitía imparcialidad, autonomía en el poder, sino fue un acuerdo político, fíjate. Entiendo. Un acuerdo político. Pues, entonces, todo eso amplió ya la discusión. Le quisimos presentar esta primera aproximación Ujú. de lo que nosotros llamamos, y no solamente para Morena, porque fue quien impulsó esto, y yo en tu amigo Ignacio Mier. Claro. Lo que quisimos fue socializarlo, porque mira, es algo real, algo está pasando. En palabras, por ejemplo, de Rodríguez Lozano, algo está mal. O lo que dijo Diego Valadez, algo está mal y que debemos de meterle todos Por de supuesto. manera democrática y civilizada. Y eso fue lo que hicimos, y por eso lo ampliamos también a que fuera en la Junta de Coordinación Política. Tú lo viste. Con la se participación de hizo todos los partidos políticos. todos, excepto porque ya se volvió rutina, Movimiento Ciudadano, incluso en lo que ellos proponen, y si todos decimos que sí, luego nos dicen, bueno, como dijeron que sí, mejor lo retiro. Entonces, Bueno, él ya. está en una estrategia Ya es la electoral, está bien. Es la Se respeta, estrategia ¿no? que está siguiendo este partido político. Y Coordinador, la estamos respetamos. platicando con Ignacio Mier, él es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados. Había un tema muy sensible, que era la elección de ministros a través de voto, que se pusieran en plantillas para que fueran elegidos. ¿Hay algo en ese tema, al menos en estos conversatorios y al menos en este primer encuentro con los ministros, que se haya tocado o que se haya llegado a un acuerdo o que se haya planteado siquiera? Sí, claro, todos lo hicieron. Y no, ahí no hubo unanimidad. Sí, la unanimidad fue que se tiene que revisar el procedimiento. Uh-huh. Unos decían, sí, que a través de la democracia directa participativa, a través de una elección, previos filtros sobre idoneidad y elegibilidad y participación de barras, colegios, y que fuera una convocatoria abierta y que se registrara, parecido a lo del INE. Tú dices que en el INE se registraron más de 1,600, claro. Había un comité técnico especializado y finalmente fue por insaculación. Hubo quien propuso que fuera bajo un mecanismo constitucional parecido al de los magistrados, los consejeros electorales. Hay quienes dicen y sostienen que no, que porque hay incluso, ejemplo, las cortes en Estados Unidos de algunos estados, tú sabes que se integra por jurados, y los 3 requisitos que se piden en la Corte de California o en la de Texas es que tengas más de 18 años, sepas leer, escribir y entender el inglés, Uh-huh. y que además tengas la condición de residente para ser parte de un jurado. No tienes que ser especialista ni tener estudios, es los que integran los jurados. Entonces dicen, ¿por qué si en Estados Unidos, una de las democracias más avanzadas y de los países más industrializados y una de las economías más importantes del orbe, tienen que ser son ciudadanos los que lo hacen y no se ponen con el prurito de la carrera? Porque parten del principio en Estados Unidos de la jurisprudencia, del juicio prudente, ¿no? Uh-huh. Del juicio sensato de los... Bueno, hubo otros que opinan que debe de ser de manera indirecta, pero que también participen en una primaria en elección por votación en los estados, y los estados que voten 50% más 1 sean las ternas que lleguen, o finalistas que lleguen a la Cámara de Diputados.
porque la Cámara de Diputados es la que tiene la representación popular por su composición, que es diferente a la del Senado, que originalmente representaba a los estados, pero al tener la lista de representación proporcional en esa reforma, esa naturaleza lo perdieron los senadores. Y hay quienes dicen finalmente que no, que deben de ser las dos cámaras. Entonces, sí hubo, no hay unanimidad, pero sí coinciden todos que hay que revisar ese procedimiento que está en nuestra Constitución en el artículo 96 desde 1928, Jaime. Y alienta, diputado, alienta que se escuchen todas las voces, ¿no? Que participen todos. Hoy el mismo ministro Lainez Potisek decía, no somos 11, hay más de 45,000 personas involucradas en todo el sistema judicial del país que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Así lo es, y así lo vimos, notificadores, secretarios, y, en fin, todo un personal que ellos mismos también, y los invitamos a que lo pudiéramos extender esta reflexión a los estados, pero que se vincularan también en algunos estados se llama los supremos tribunales de justicia, en otros el Tribunal Superior de Justicia, bueno, como sea, los tribunales en los estados que también participaran, y lo que nos pedían recientemente, que tuvimos una reunión en la Cámara con los presidentes de los tribunales, es que hay esa necesidad de que dialoguen de manera republicana, como un país federal, los presidentes de los tribunales en los estados con los ministros de la Suprema, porque nunca se reúnen. ¿Sabes cuál es el primer gran logro de esto, Jaime? Que no había antecedentes. ¿Perdón? Estar todos en una misma mesa, ¿no? No había antecedentes, ese ya es un logro, ¿eh? Sin duda. Y diputado, lo hicimos con los del INE, sí. Rápidamente, ¿qué sigue después de esto que sucedió el día de hoy? Y que seguramente mañana será la fotografía que yo tengo aquí en mi espalda, donde se ve usted, donde se ve la ministra Yasmín Esquivel, donde se ve la ministra Loretta Ortiz, donde se ve Rubén Moreira, donde se ve Javier Lainez. Será seguramente la fotografía en muchos diarios. ¿Qué sigue después de lo que hoy ocurrió? Bueno, lo que sigue son dos momentos. Un primer momento que la gente también tiene una expectativa y que no lo quisimos tocar, porque no es un asunto solamente legal, ¿no? De retroactividad o no, por lo que se refiere a los sueldos, sino es más bien un asunto de un ejercicio de introspección, lo he dicho, de que ellos hagan un llamado a la moral pública, a la ética y a la responsabilidad pública con relación si deben o no ellos mismos en su presupuesto acordar en el Pleno una reducción a sus prestaciones o a sus salarios. Y eso nosotros dejamos que ellos lo decidan libremente, y que lo que sí haríamos, yo se los dije, no lo oculto, una revisión sobre los fideicomisos que tienen, que son, en su naturaleza, son de compensación a jubilaciones, y es de casi 4,500 millones de pesos, y de compensación a servicios médicos por otros 4,100 millones de pesos, ¿no? Entonces yo creo que ahí deben de ser ellos empáticos, yo creo que lo van a interiorizar. Pero bueno, quitando eso, que va a estar en el presupuesto y que yo estoy dispuesto como coordinador de la mayoría a que va a analizarse. Está el otro tema. El otro tema es que profundicemos en este ejercicio democrático, y así lo acordaron todos los partidos políticos, de que en un ejercicio democrático, horizontal, respetuoso, se pudiera continuar en la discusión, al menos de 5 temas que ya se advirtieron, que son los que le llamaron la atención tanto a los panelistas que asistieron, especialistas, como a los propios partidos ahora, y que le compartimos a los ministros. Pues muchas gracias, Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados. Pues muy atentos al proceso que surja de lo que hoy sucedió en la Cámara de Diputados, y por supuesto muy atentos a lo que esté sucediendo en esta relación de poderes en una república como la mexicana, donde hay el poder legislativo, el ejecutivo y en este caso el judicial. Y qué bueno que se sentaron a la mesa para poder platicar y encontrar una salida a todo lo que ha ocurrido. Cuídese mucho, diputado. Gracias. No, gracias. Lo que queremos todos los mexicanos es justicia. ¿Quién puede estar en contra de que tengamos un país donde finalmente haya cero impunidad y sí una justicia
pronta, expedita y gratuita. Así debe ser. Gracias, diputado. Fuerte abrazo. Un abrazo con mucho cariño a todos. Gracias. Descanse, gracias. Que esté muy bien. Es el diputado Ignacio Mier y es muy importante, ¿eh?